Grabar. Las caritas las vamos a dejar de este lado. Hola, Constanza. ¿Me está hablando alguien? Sí, le dije hola. Te escucho como acoplado, Constanza. Ah, no Ay, sé. sí. Sí, se escucha como con un rebote, pero háblame, sí escucho. No era para decirle hola. Hola, Constanza. Gracias, ¿cómo estás? Chicos, ¿pudieron responder la prueba? Estaba muy terrible, habían definiciones súper simples, encontré yo. Sí, sí pude. Estaba Ya. difícil, profe. ¿Cuál, por ejemplo, Catalina? Me confundía cuando me preguntaba por complejo de metaloproteína y yo describía los complejos esos del 1, 2, 3 y 4 y después me Sí, di cuenta que de lo que hacía y tenía que borrar todas las respuestas y responder de nuevo. Pero fue porque lo hice de madrugada y mi cerebro no conectaba algunas cosas. chicos, ¿y por qué cambiaron la prueba? O sea, para mí no hay ningún problema, pero estaban con otras pruebas. Porque ¿No? entiendo que le pidieron a Ricardo plazo hasta el viernes, ¿o no? Sí. Ah, sí, es que yo tenía otra prueba el miércoles y tenía un seminario igual el miércoles. O Entonces iba a tener 3 evaluaciones el mismo día. Bueno, tenía no, más tiempo mal, antes, po. pero no necesitaba para estudiar. No, sí, pero la mayoría de las respuestas son de opinión, por decirlo así. O sea, mi idea es que ustedes expresen lo que tengan en sus cabecitas, que haya algo, que tengan una idea. No tiene que ser perfecto, pero mi idea es ver cuánto entendieron. Por eso la hicimos desarrollo ahora. Entonces, si ustedes plantearon su idea en cada pregunta, no necesariamente tiene que estar mala. De hecho, las opiniones son diferentes. Entonces, hay cosas, claro, cuáles son las metaloproteínas, pero tú puedes nombrar una, tus compañeros pueden nombrar otra. La idea es que tengan una noción de lo que están hablando. Así que ahí vamos a ver si es desarrollo por lo mismo, para que Yo tengan más oportunidades que les vaya bien. entendí mejor la materia después de la prueba que durante la prueba. Todo mal, Ay, no, todo me dio mal. tanta Ya, rabia. sí, pero mira, ahora la materia, no sé, a mi gusto se vuelve menos densa y un poquito más entretenida, porque, bueno, hoy día vamos a ver el boro y el silicio, pero después tenemos una materia más aplicada, que es como la bioinorgánica entendible de cómo se relacionan las plantas, los humanos, con los compuestos bioinorgánicos. Entonces, por ahí, la última prueba es un poco más fácil, así que esperemos que les vaya mejor. Eso espero. No, pero tranquila, si no tiene por qué irles mal, si plasmaron su opinión y dijeron lo que sabía, insisto, el semestre pasado yo hice la prueba alternativa y era sí o no. Y conversando con Ricardo decidimos hacerla con alternativas porque en realidad son muchas respuestas posibles para una pregunta y puede ser tomado de distintos puntos de vista. Entonces, eso facilita en este caso que no les vaya tan mal. Así que veamos, ahí vamos a ver cómo les fue. Por último, si están muy malas, ahí vamos a conversar. O sea, yo entiendo que tengo como una semana y media para revisarlas y las hacen hoy día. Y ya la próxima semana igual tienen clase conmigo, entonces ahí les cuento cómo están las notas, cómo las veo las respuestas. Bueno, Profe, yo tengo una duda. ¿Un clúster que tiene algún metal puede ser considerado una metaloproteína? en teoría sí, podría ser considerada una metaloproteína, ¿por qué? Preguntar. No, Que me es acuerdo que que yo lo iba a poner dentro de la prueba, no me acuerdo en qué parte, sí, pero no estaba segura. Y no me acuerdo si lo puso o no. no, sí puede ser considerada como una metaloproteína, pero dependiendo de su función y dónde está actuando y cuál es, en este caso, el elemento que se centra en ese clúster. ¿Es hierro, manganeso? ¿Qué está formando el clúster? Eso es lo que tienes que evidenciar ahí en el fondo. ¿Y cuál es su función? Eso es lo que yo esperaba, que me dijeran cuál era su función, cómo actuaba, cómo estaba siendo formado ese clúster, qué tipo de clúster era, cuántas uniones al hierro tenía, qué más que otro elemento tenía y cuál era su función. O sea, como te digo, lo puedes tomar de distintos puntos de vista. Depende de Ah, dónde esté. entiendo. Sí, insisto, me gusta más la opinión y tratar de comprender si ustedes entendieron también lo que les explicaba yo desde su punto de vista. O sea, veamos cómo les va y veamos de aquí al viernes la otra clase. Yo voy a tener más o menos una visión de las pruebas y les comento.
Ahí les cuento cómo están las respuestas más o menos. Ya, a ver, voy a mover las caritas acá. Ya. Bueno, hoy día, como les decía, en el fondo ya estas últimas clases siguen conmigo, todas las clases, y se va haciendo un poquito más liviano, lo veo yo, porque se va haciendo un poco más humano, para mí por lo menos, porque las primeras clases, lo que pasa, Ricardo, es mucha química inorgánica asociada a la bioinorgánica, y la parte esta de los clústeres, el hierro, los antioxidantes, el ROS, ya de a poco se va alivianando un poco el ramo, y la última prueba que parte desde acá, espero que se les haga un poco más fácil y un poco más terrenal, como lo digo yo, porque son cosas más aplicadas. Entonces lo que vamos a ver hoy día son los elementos anfóteros, que vamos a repasarlo porque me da la impresión que ustedes ya los vieron, pero vamos a hacer como siempre un repaso de lo que son. Y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el boro y el silicio. Para recordarles, como el título está enfocado en lo que son los anfóteros, en esa química por ahí que tienen que tener ustedes almacenada, estamos hablando de compuestos que pueden reaccionar como ácido o como base, que tienen esa capacidad. Y algunos semimetales que son conocidos como metaloides, que es en el caso del silicio y del boro, están dentro de esta categoría, que dentro de sus compuestos pueden reaccionar tanto como base o como ácido. Y hay algunos incluso que tienen un comportamiento intermedio, que los vamos a ver, y que comparten ni ácido ni base, es como un comportamiento intermedio dentro de ahí de ese estado. Entonces eso es lo que vamos a ver. Esto es básico, pero yo creo que siempre les sirve a ustedes. Bueno, acá tenemos los anfóteros. Como decíamos, los anfóteros son sustancias que pueden actuar tanto como ácido y como base. En en el caso más conocido que tenemos nosotros, es el agua. Muchos metales, por ejemplo, como los óxidos o los hidróxidos, son anfóteros, y entre ellos están los que están compuestos de cobre, de zinc, de plomo, de aluminio, de berilio, que son los compuestos característicos que tienen estos estados de oxidación, por decirlo así, intermedio, que pueden variar. Y en esta reacción que vemos acá, se puede interpretar como el protón, en el fondo, el protón del ácido, en este caso que está presente en el agua, es una sustancia anfitrópica, o sea, un anfótero. Y en este caso el agua, en esta reacción, y en esta reacción el agua está actuando como un ácido, y en esta reacción el agua está actuando como una base. Y en este caso puede hacer que el agua pierda un protón o gane un protón. Entonces, generalmente se dice, como dice acá, que estas sustancias son neutras o iónicas y tienen esa dualidad. Ahora, como el agua es el clásico, pero vamos a enfocarnos ya más en compuestos más específicos, vamos a definir un poco la teoría de estos compuestos anfóteros. Y como ya lo dije en la diapo 1 y en la diapo 2, son compuestos que actúan como ácido y como base. Y Browley y Lowell fueron los que consideraron estas reacciones ácido-base. En el fondo los que pusieron la teoría, pusieron este punto de vista de una transferencia de un protón. Y en este caso, la palabra anfi, como dice acá, significa que ambos, o sea, que tienen la capacidad de ser ácido o ser base. Browley y Lowy formularon esta teoría independiente con una definición de ácido-base que era generada por Arrhenius en el fondo, y que puede aplicarse a disolventes no acuosos. Antes solamente se aplicaba a disolventes acuosos, y Browley y Lowell, con la teoría de Arrhenius, lo aplicaron a disolventes no acuosos. Y para ellos, en el fondo, las sustancias consideradas ácidas en la teoría de Arrhenius continuaban siendo ácidas, eso no cambiaba, pero se hacía más plausible, por decirlo así, que era evidente que un ácido se podía manifestar también como una base en algunas situaciones. Y entonces lo que hicieron en el fondo Browley y Lewis fue ampliar ese concepto de Arrhenius
y incluyeron dentro de ese concepto el concepto de ácidos a partículas cargadas, que incluían moléculas neutras, iones, por ejemplo, como el amoníaco, las aminas, el ion carbonato, los iones de sulfuro, los bicarbonatos, y que tenían comportamiento tanto como de ese ácido como de una base. Y era difícil explicar eso dentro de la teoría de Arrhenius, que era la primera, pero que decía que era ácido o base. Entonces, Brown y Lower ampliaron esta teoría en el fondo para esta dualidad de funciones, veámoslo así. Y esta teoría, que era la teoría de Brownlee-Lewis, establece que los ácidos son sustancias capaces, como dice acá, de ceder, en este caso, iones de hidrógeno, y las bases son sustancias que son capaces de aceptarlos, captarlos, como dice acá. Y aún contempla la presencia, en este caso, del hidrógeno en el ácido, pero ya no necesita de un medio acuoso, de un medio acuoso absoluto, sino que ya hay una cierta flexibilidad en eso. Y el concepto de estas dos personas, de Brownlee y Lowell, permite entender en el fondo que un ácido fuerte desplaza a otro débil de sus compuestos, lo mismo que hace pasar lo que puede pasar entre una base fuerte y otra débil. Entonces, en el fondo ellos explican lo que se entienden por las reacciones ácido-base como una competición por estos protones. Y en esta ecuación de equilibrio que está acá, se produce la transferencia de un protón, que es el caso del ácido, a la base, que está acá, y al perder el protón, el ácido se convierte en una base conjugada, que es lo que nos ocurre. O sea, una base. Y al ganar el protón, la base se convierte en un ácido conjugado, o sea, puede ser viceversa, generando en el fondo, como les digo, esta dualidad. O puedes pasar de un ácido a una base o de una base a un ácido. Y en relación a esta teoría de ácido-base y lo que podemos recordar de ella, bueno, tenemos un fundamento para comparar, esto es solo para recordarles por si lo vieron. Los fundamentos decían que Arrhenius hablaba de una ionización en un medio acuoso, y Brownlee y Lewis ya no hablaban solamente del medio acuoso, sino que hablaban de un medio semiacuoso, incluso de una transferencia de protones. Y Lewis incorporaba la transferencia de electrones. Para Arrhenius, el ácido era una sustancia que dona, en este caso, protones, y para Brownlee y Lewis era una sustancia que dona también protones, pero en el caso de Lewis, una sustancia que dona 2 electrones. Para Arrhenius es una base, es una sustancia que dona OH. Brownlee y Lewis lo ven como inverso, una sustancia que capta protones, lo ven desde la otra mirada, pero es lo mismo, y sustancia para Lewis que puede aceptar 2 electrones. Tenemos las ecuaciones de base y las limitaciones de todas las teorías que tenemos hasta ahora, es que para Arrhenius solo en disoluciones acuosas, los ácidos deben tener hidrógeno, las bases deben tener OH. Brownlee y Lewis solo puso la limitación de que los ácidos deben tener hidrógeno, y para Lewis no hay limitaciones porque es la teoría en general y puede ir de un lado hacia otro. Entonces esta es la última teoría por la que los basamos, pero en el fondo tampoco relegamos de las otras porque se entiende que es un pensamiento, digámoslo así, que va evolucionando en el tiempo. Y de acuerdo a la teoría de Brownlee y Lowell de ácidos y bases, los ácidos son donadores de protones y las bases son aceptores de protones. Eso ya lo tenemos claro. Una molécula o ion anfitrópico, como les decía, puede donar o aceptar un protón y puede actuar ya sea como ácido o como base. El agua, por ejemplo, los aminoácidos, los iones hidrógeno carbonados, los iones hidrógeno sulfato, son ejemplos de las especies anfitrópicas que nosotros podemos ver, ya que pueden donar un protón
Y es importante considerar que todas esas sustancias anfitrópicas contienen átomos de hidrógeno. Para Browley y Lowell deben contener átomos de hidrógeno. Y además, puesto que actúan como un ácido o una base, son anfóteras, que es lo que estamos estudiando. Recordar acá entonces que deben contener un hidrógeno para ello. Bueno, dentro de esto hay algunos metales que muestran esta capacidad, por decirlo así, de anfoterismo, donde tenemos, a ver, vamos acá, donde tenemos el cobre, tenemos el zinc, el plomo, me cuesta verlo, el zinc, el plomo, el berilio, el estaño, el arsénico, el antimonio está muy chiquitito este para mí, el arsénico, el antimonio, el telurio, perdón, el astato, son los metaloides que tienen esta capacidad de anfótero. Y las características que poseen estos elementos, a modo de resumen, por decirlo así, estos elementos anfotéricos, como les decían, poseen propiedades de los metales y de los no metales. Por eso son llamados metaloides, como dice acá. Tienen la capacidad de reaccionar con los no metales, o sea, ceden electrones, pero ganan al reaccionar con los metales. Sus óxidos, hidróxidos son solubles en bases acuosas, pero semiacuosas o soluciones neutras, que es la evolución que tuvo la teoría desde Rem. Y como dice acá, los ácidos y las bases reaccionan entre sí, y también tienen la capacidad de formar sales, que es lo que vamos a ver, un ejemplo de formación de sales de estos ácidos y bases, anfotéricas. Es importante, yo creo, que consideren siempre que una molécula, cuando se llama anfótera, tiende a reaccionar inicialmente adquiriendo protones, pero también tiene la capacidad de adornarlo. Aunque vamos a ver que algunas sustancias, siendo anfotéricas, tienen problemas en el fondo para ceder. Si bien pueden adquirirlo, para cederlos tienden a requerir un grado más de energía, por decirlo así. Pero siempre tienen esa dualidad. Bueno, acá el caso que mostramos al inicio, que es el caso, me perdí el mouse, acá, un caso importante, como dice acá, que vimos al inicio, que es el caso del agua, que esta sustancia, que es el agua, tiene la capacidad de reaccionar como ácido o como base. Por ejemplo, cuando el agua reacciona con ácido clorhídrico, que está acá, está reaccionando como una base, y forma en este caso lo que es el amoníaco. Y acá tenemos otro ejemplo, cuando actúa el agua como un ácido y actúa como una sustancia anfótera. Entonces, esta dualidad del agua, tanto para ácidos como para bases, es importante como el solvente universal porque permite que ésta se una a más compuestos. Ahora, como les decía, en este ácido base siempre hay un intermedio. Entonces, nosotros debemos considerar que hay tres tipos de sustancias anfotéricas universales, por decirlo así. Tenemos las sustancias protogénicas o anfitrópicas ácidas, y son las que tienden a ceder generalmente un protón que a aceptar uno. Ellas prefieren ceder, y entre estas sustancias tenemos el ácido sulfúrico, el ácido acético, como dice acá, que son sustancias que ceden. Tenemos unas sustancias protofílicas o anfitrópicas básicas, que son las sustancias que tienden a aceptar, en este caso, el protón. Y estas sustancias se pueden encontrar el amoníaco o la etilamida, que son clásicas en reacciones biológicas. Pero, como siempre, como no es blanco y negro, siempre tenemos un grado intermedio. Lo que les decía, tenemos sustancias neutras. Y esas sustancias neutras significa que tienen una afinidad similar para ceder o para aceptar estos protones. Y ese es el caso clásico que hemos estado comparando del agua.
Y algunos alcoholes menores, como dice acá principalmente, tienen esa capacidad de neutra, de no necesariamente tener afinidad por aceptar o por acceder, sino de esa dualidad. Y en este caso, un ejemplo, acá pueden ver varios ejemplos de estas sustancias, por ejemplo, los hidróxidos u óxidos que pueden actuar como anfóteros, o sea, pueden tener ese apaleo entre ácido-base, esa dualidad, y, y tenemos acá, por ejemplo, dentro de estos tenemos los óxidos de zinc que vemos acá, que pueden actuar de diferente manera, como dice acá, como ácido actúan, con ácidos actúan como base y con base actúan como ácido. Cuando actúan con los ácidos, cuando hay ácidos presentes, actúan como bases, o sea, tienden a neutralizarlo. Y cuando hay bases presentes, actúan como ácidos neutralizando. En este caso tenemos los óxidos de zinc, los hidróxidos de aluminio, los óxidos de aluminio y los hidróxidos de berilio. Entonces, estas sustancias anfóteras pueden actuar como base o actuar como ácido, dependiendo en el medio en que se encuentra. Esa era una definición, por decirlo así, básica de lo que teníamos que ver, porque hoy día nos vamos a enfocar en el boro y en el silicio, pero era importante rápidamente, porque entiendo yo que ustedes lo han visto en sus químicas, recordar lo que eran los elementos anfóteros que pueden actuar como ácido o como base. Pero enfocándonos ya en el boro, que es un elemento químico de número atómico 5, peso atómico 10, algo, y que tiene 3 elementos de valencia y se comporta como un metaloide. Debemos considerar también que es el único elemento no metálico con menos de 4 electrones en la capa externa, por decirlo así, y puede actuar desde una forma cristalina a una forma amorfa. Generalmente esto se ve en la naturaleza y vamos a ver lo que son las formas cristalinas y amorfas de los metales para contarles un poquito lo que pasa ahí, cómo se van transformando estos metales cuando uno piensa en un metal que viene del suelo, que viene de una roca, que viene como un mineral mismo y pasa de una forma cristalina amorfa. A medida que estos minerales se van formando en el fondo cuando por ejemplo, lo voy a decir así, cuando un volcán hace erupción y tira una roca y sale una roca muy cristalina y perfecta, esta roca en el fondo va generando una formación más amorfa con el tiempo, esta forma tan cristalina y perfecta se va degradando y va generando una cierta porosidad y va generando una divergencia en los enlaces. Es lo que vamos a ver ahora. Y por ejemplo, los compuestos naturales como el boro, que es lo que vamos a hablar, se encuentran con una mezcla de isótopos estables. Y uno que tiene peso atómico 10 y otro que tiene peso atómico 11. Yo podría decir que dentro de la importancia que tiene, y como dice acá, el boro posee una química muy similar al carbono y al silicio. El boro es capaz de formar cadenas, eso es súper interesante porque dentro, por ejemplo, dentro de la astrobiología, que nosotros esperamos estudiar microorganismos o reacciones que se producen que vienen de los meteoritos, por ejemplo, del espacio. Cuando nosotros pensamos en la vida en una cadena biológica, pensamos en el carbono como la base de la estructura, pero se cree que si no estuviera el carbono, la cadena la formaría el boro. El boro es capaz de formar enlaces estables y formar cadenas de vida. Entonces lo que se estudia, por ejemplo, en la astrobiología es la presencia de carbono y boro. Y pese a la importancia que tiene el boro en relación, como dice acá, una química muy similar al carbono y silicio, yo diría que el boro es súper poco estudiado. Por eso siempre se los digo porque al final uno cree que la química está súper descubierta y que todo se sabe en ciencia básica y no se sabe. Y muchas de sus propiedades o de su pureza en el fondo y de la variación que tiene su especiación como boro
y las temperaturas que se requieren para esa especiación no está establecida. Además de eso, tampoco está bien establecido los compuestos que se pueden generar para tener aplicaciones, su reactividad, las temperaturas que generan esa actividad, la presencia de oxígeno o nitrógeno con la que se puede enlazar para generar esa reactividad. Generalmente lo que se hace es cuando se quiere malear. Cuando hablamos de malear es como utilizar compuestos de boro, tanto, por ejemplo, pensémoslo en la aplicación, tanto para un estado de metalúrgica, para generar un compuesto, un metal, siempre se une al boro con el aluminio. Pero no hay estudios muy profundos de eso. Se sabe que cuando se une al acero se pone más estable, porque el acero es estable, pero boro con acero es muy estable. Entonces, es cuando se emplean reactores químicos, otras temperaturas, pero no hay un estudio tan enfocado al boro. Solamente, curiosamente, desde la astrobiología, o sea, desde la ciencia que estudia la biología afuera de este planeta y que puede ver meteoritos, cosas en Marte ahora con el Curiosity, que parece que en esta presentación vamos a ver algo, pese que es un elemento muy interesante, como les decía. Y el boro como tal se encuentra en el grupo 13 y está donde está, además del boro, está el aluminio, el galio, el indio, el talio, y bueno, si seguimos con el crecimiento de la tabla, ¿cómo se llama este elemento? El neonium, que es otro elemento, que son esos elementos formados que están en la nueva parte de la tabla periódica. Estos elementos están clasificados en la tabla periódica como metaloides. Este es el grupo, por ejemplo, de los metaloides, junto al grupo 14 y 15. Y poseen 3 electrones como característica en su nivel energético. Más estable siempre se caracterizan por tener 3 electrones. Ahora, ¿cómo encontramos el boro? Bueno, el boro en su forma más común se encuentra como cristal y es conocido como bórax. No sé si les suena, pero el bórax es el cristal blanco que está acá, que es un cristal suavecito cuando se toma, da la impresión que fuera incluso un cristal blanco. Y su forma se debilita en presencia de agua. Por eso es raro lo que les voy a decir, pero es como un cristal esponjoso, es un cristal suave. Y este bórax también se encuentra en los alimentos, en las plantas, en el agua, en el suelo, incluso en el cuerpo humano hay presencia de bórax. Ahora, los otros minerales de boro en general, en esta mineralogía que podemos ver acá, se originan en forma natural en los depósitos de las rocas sedimentarias o las evaporitas que se conocen. Y en las rocas sedimentarias o evaporitas son rocas que es de formación secundaria, o sea, voy a explicarlo más simple, que es lo que estudio cuando en bueno, en un mundo, por ejemplo, hay una explosión de un volcán y este volcán tira rocas, esas son rocas de formación primaria, son rocas muy estructuradas, que son rocas muy cristalinas, o cuando el glaciar se mueve y libera rocas, son rocas muy cristalinas, pero estas rocas cuando ya tienen un proceso de interperización, o sea, están sometidos a las condiciones meteorológicas, a la lluvia, al agua, al oxígeno y a muchas cosas, los mismos microorganismos, pasan a rocas secundarias, como es en el caso de la mayoría de las rocas que vemos acá de boro, o de aluminio, que es el caso acá, que se asocian al boro, que son rocas evaporitas secundarias. Y cuando estas rocas se cristalizan nuevamente, son capaces de disolverse en agua o pasar por estados estacionarios. Eh, Ahora, el bórax, como es algo necesario en la alimentación, el agua o en el cuerpo humano, ha sido capaz de ser sintetizado a nivel industrial. La fórmula del bórax se sintetiza y se le aplica a muchos compuestos. Entonces, algo por decirlo así, que ha dejado de ser tan natural y que ha pasado a ser algo más artificial dado su utilización.
Acá tenía esta diapo que les decía, les comentaba que cuál era el papel del borox, del boro, perdón, estaba pensando en el bórax, el papel del boro dentro de la vida. Por ejemplo, acá tenemos el rover Curiosity, que descubrió que hay boro en Marte, que era la teoría, que las cadenas de vida, la forma del carbono y también el boro, bueno, el Curiosity descubrió que hay boro en Marte. Y el boro en Marte, al descubrirlo, en el fondo significa que pudo haber vida hace muchos años. Y lo encontraron principalmente, como muestra acá esto, lo encontraron en las vetas de sulfato de calcio en el cráter Gales, donde el Curiosity anda. Y lo que sugiere es que el boro, al estar presente en estas aguas subterráneas, en estos hielos, porque ya no queda agua, queda hielo, lo que se ha encontrado, debe haber habido condiciones favorables para la vida, y no necesariamente como la conocemos acá, sino no por cadenas carbonadas que me forman a mí, sino por cadenas de boro. Y esto es importante de considerar si consideramos el papel que juegan los boratos, o sea, los compuestos químicos que contienen oxoaniones de boro o con boro en la oxidación 3 que pueden haber formado vida. Y es porque en el fondo los boros desempeñan este papel en el ARN, y eso es muy importante considerar. ¿Cuál es el papel del boro dentro del ARN? Se cree además que principalmente dentro de un papel biológico lo que el boro hace es como, no es congelar, es como estabilizar la ribosa, que es un componente fundamental del ARN. No es como lentecer ni poner stand-by, es como estabilizar la ribosa que es perteneciente al ARN. Y yo creo que es importante verlo desde un punto de vista que, que en este fondo, que en el fondo la NASA lo ha visto y que muchas agencias espaciales lo están viendo, que pudo haber vida en Marte, que existe esa posibilidad, que en un pasado muy lejano pudo tener vida en un aspecto parecido a la Tierra, no necesariamente lo mismo, que probablemente su atmósfera se deterioró o bueno, hay miles de teorías, pero parte de sus cadenas de vidas pudieron estar formadas de boro. El boro pudo ser el elemento principal de este planeta rojo. Y en la mayoría de las muestras que se han extraído se encuentra la presencia de boro, lo que es muy interesante. Y como les decía, pocos estudios hay de su papel. Y pocos estudios hay, porque como dice acá, la química del boro es un poco compleja, sí. Eh, los compuestos generalmente univalentes, o sea, del ácido químico que tienen una valencia o número de oxidación, en este caso, en el caso del boro, son muy variables. Y esto quiere decir en el fondo que hay enlaces iónicos y covalentes que intervienen en un electrono átomo enlazado del boro de diferente manera. Entonces, en estas uniones que se conocen como uniones multicentros o cuadrupolos, hay distintas agrupaciones que forman el boro. Y eso genera que su química sea muy difícil de estudiar porque es una química muy variable, o sea, va rotando. Tenemos esto cuadrupolo que se conoce, que va formando distintos tipos de agrupaciones o distintos tipos de anillos fundamentales, por ejemplo, anillos pirrólicos que son distintos, que hacen que su química sea muy difícil de dilucidar completamente. No es que sea raro estudiarlo, sino que es difícil. Acá podemos ver que la energía de enlace, o sea, la energía total promedio, que se desprende por la formación de un mol de enlaces químicos es muy similar al silicio. Es por eso que cuando se forma o sea, cuando se estudia el boro siempre se estudia el silicio, porque su energía, en este caso de formación de enlace, es muy similar. Su energía acomplejante es similar. Entonces tienden a reaccionar en conjunto o de forma paralela cuando hay reacciones. Como dice acá, estos son muy estables cuando el boro es muy estable o el silicio es muy estable, tiene formaciones
cristalinas, mineralógicas, muy estables, por decirlo así, cuando se conjuga con el oxígeno. Sobre todo, como dice acá, los boratos, sobre todo el bórax. Entonces vamos a ver cómo esta estabilidad similar o esta estabilidad conjugada del silicio y el boro funcionan en los sistemas biológicos. Bueno, acá hablamos de un elemento, bueno, en este caso único, pero podemos ver que hay varias formas alotrópicas, o sea, que es capaz de ordenar sus átomos de distintas formas, como vemos acá. Hay formas distintas de ordenar sus átomos y lo mantienen con un estado similar de agregación sólido, líquido o gaseoso. Y estas propiedades de esta capacidad de ordenar sus átomos de distintas formas se conoce como alotropía. Y de cada uno de esos ordenamientos resultantes, o sea, todas esas conjugaciones salen distintas formas alotrópicas. Y esta fue una de las formas que se publicó el 2009 en la revista Nature, que era una forma de ordenar su estructura, una de tantas formas alotrópicas. Y es ya me acordaré, es un ico, claro, 20 son ico, es un aquí está, es un icosaedro, o sea que un polímero regular de 20 caras, que son triángulos equiláteros y su poliedro dual o docaedro. Y es una forma tridimensional compleja en la que se pueden unir estos enlaces. Pero hay muchas formas estructurales que le dan en el fondo su resistencia sí, su resistencia y su estabilidad, por decirlo así. Bueno, a modo de ir recordando lo que estamos hablando, que es mucha información, pero siempre a modo de ir recordando, el boro, como decíamos, tiene una alta afinidad por el oxígeno. Debido a su tamaño, como dice acá, puede formar aleaciones con metales, además de cadenas cerradas y abiertas. Y el boro tiene 5 formas en las que los podemos encontrar en el medio ambiente. Una son los boruros con metales, los hidruros, los tialuros, que son los adductos, como una fase intermedia, los oxocompuestos de poliboratos, los borosilicatos, que son ya compuestos mineralógicos mucho más estables, y los organoboranos, que los vamos a ver. Vamos a ir desglosando esto. Sé que tenemos siempre hasta las 4:30, así que como tenemos casi tenemos 54 diapos, cuando lleguemos a la 30 más o menos, vamos a tomar los 10 minutitos que tomamos siempre, que es alrededor de las 3:30, y después seguimos una horita más, para que puedan tomarse un café o algo. Bueno, dentro de las formas que tenemos este boro, tenemos los boruros con metales. Y el boro reacciona directamente con la mayoría de los metales, su afinidad va por los metales, y tiende a producir estos boruros con metales, como dice acá, que son en el fondo duros, y son compuestos binarios inertes de fórmula y muchas fórmulas y disposiciones variadas, como podíamos ver que fue publicado por la revista Nature. Podemos tener átomos únicos, que son pares, o podemos tener pares sobre pares, doble capa, podemos tener plancha, octaedros, pero por ejemplo, lo interesante de acá es que el boro también tiene la capacidad de formar compuestos binarios. No es solamente capa sobre capas y grandes compuestos, sino que también forma compuestos binarios simples como el nitruro. Y ese nitruro es un compuesto muy estudiado porque es isoeléctrico. Y con el carbono que se encuentra dentro del nitruro, esta estructura es similar al grafito y es capaz de transportar energía a alta presión. Entonces el nitruro, que tiene carbono, que tiene boro,
Es una estructura muy dura, estable como el diamante, pero que transfiere energía eléctrica. Entonces es algo que está siendo muy estudiado a nivel industrial por las capacidades que tiene de transportar, en el fondo, de hacer este paso de electrones que hemos visto en las clases anteriores. Industrialmente es un compuesto muy requerido. Y acá tenemos varios tipos de boruro. Acá, importante, como dice acá mencionar, el diboruro de renio, que es un material súper duro sintético. Y es un material que se está generando en la industria y fue descubierto por la UCLA. Y se empezó a producir este material, que se produce a altas presiones, a presiones increíblemente altas, y se produce este material sintético, que es el diboruro de renio, igual que como el nitruro de borio cúbico, que se genera esta producción, y este compuesto se genera para resistencia a alta presión. Entonces puede ser usado en minería, puede ser usado, como estábamos hablando, en el rover, en los cohetes espaciales, dado que sus enlaces covalentes y de este material resultan lo suficientemente duro, pero a la vez maleable, o sea, estructuralmente es duro, pero permite hacer aleaciones con más facilidad que con el diamante. Entonces este compuesto sintético, que son los boruros de renio, se están produciendo y se están sintetizando en la industria. No, es algo que hay muchas universidades dedicadas a producir estos boruros de renio, que son lo que se conoce como superconductores o supermateriales. Bueno, y como acá vamos a ir matizando, como hablábamos de que el boro y su compañero lógico siempre son los silicios o los silicatos, solo vamos a mencionar que tienen estructuras muy, muy similares y enlaces muy similares. Tenemos los silicatos, que son del grupo de minerales de mayor abundancia. O sea, el boro se encuentra en grandes cantidades en la Tierra, pero en cuanto a abundancia, los silicatos pueden constituir el 95% de la corteza terrestre. O sea, los silicatos están en gran cantidad. Y son un grupo que los silicatos en realidad son lo que estudian los geólogos. El estudio de los geólogos se basa en los silicatos, y que son los compuestos que contienen silicio. Y son tan relevantes para ellos en el fondo porque son compuestos petrogénicos, lo que quiere decir que son compuestos iniciales, vienen como de la roca inicial. El compuesto inicial mismo de la roca es el silicio, y estos silicios generalmente se encuentran unidos a oxígeno. A los silicios, como vemos acá, les gusta unirse a oxígeno, pero igual que el boro, como habíamos dicho, que es como su compañero natural. Y estos son formadores primigenios de la roca o de la tierra. Por ejemplo, los óxidos de silicio o los dióxidos de silicio o los anhídridos de silicio son compuestos de silicio y oxígeno, como está ahí acá, que son comúnmente llamados sílices. O sea, cuando hablamos de sílice, hablamos de silicio y oxígeno. Y este es un compuesto ordenado, que está ordenado de forma tridimensional, cristalizado. Es como un cuarzo. Es un cuarzo, de hecho, es un cuarzo, y todas las variedades de cuarzo que ustedes conocen. Y se encuentra en estado amorfo, cuando son ópalos, o sea, ya tienen más porosidad, son compuestos con más enlace. Eh, Incluye agua, cuando ya está en ese compuesto, cuando está en esa forma de amorfo ópalo, o se encuentra en un estado de arena, que también es compuesto de silicio y oxígeno. ¿Y para qué usamos este silicio y oxígeno? Bueno, entre otras cosas lo usamos para hacer vidrio. El vidrio, silicio de oxígeno. Tenemos la cerámica, el cemento, los geles de sílice, que es un desecante que se usa para absorber humedad, o los óxidos de silicio, que actúan igual como un catalizador, igual que el ácido sulfúrico. Hay óxidos de silicio que se ocupan para reacciones. O sea, estos silicios tienen mucha utilidad al unirse con el oxígeno, y dada su capacidad de abarcar varios estados, por decirlo así.
Y esa capacidad de abarcar varios estados se debe a su polimorfismo. O sea, es cuando se generan dos o más minerales de una misma fórmula química, pero de distintas características físicas. Por ejemplo, estos óxidos presentan alrededor de, no sé, 9 o 10 formas distintas de distribución geométrica y son polimorfos, o sea, estos óxidos de silicio pueden tener distintas uniones, distintas formas de enlazarse que les da distintas características físicas y distintas utilidades en el fondo. Como vemos acá, pueden ver que son distintas formas de enlazarse, pero es el mismo silicio con oxígeno. Y en este caso la estructura cristalina de estos silicatos yo les puse acá para que se hagan una idea, porque al final cuando hablamos de boro y silicato ustedes podrán pensar, ¿y esto a mí de qué me sirve en la vida? Pero son elementos que tienen mucha utilización tecnológica. Si bien no nos están, por ejemplo, cuando hablábamos de hierro, manganeso, la clase pasada, o de la transferencia de electrones, hablábamos principalmente enfocados en los sistemas biológicos, acá estamos hablando de lo que tiene en el fondo aplicación en el mundo de hoy. Y el boro y el silicio tienen mucha aplicación tecnológica, bueno, incluso en la medicina, pero más yo diría en el área del biomining, de los superconductores, de la creación de minerales, o sea, perdón, de la creación de aleaciones metálicas en base a estos minerales. Por ejemplo, muchos materiales cerámicos contienen estas estructuras de silicato o átomos de silicio y oxígeno enlazados en distintas distribuciones, dado que tienen la capacidad de agarrar distintas formas, por decirlo así. Bueno, también hay un número de estructuras naturales como la arcilla, los feldespatos, los silicatos que son naturales, que tienen estas distintas formas de unirse, tetraedro, ciclo, silicato, cadenas dobles, láminas. Y si consideramos además, como yo les decía, que el silicio y el oxígeno son los elementos más abundantes en la corteza terrestre, claro, estas son las formas que nosotros conocemos, pero pueden haber muchas más formas de unirse y muchas más disposiciones y lo más interesante, y propiedades que pueden tener estas formas. Y como les decía, bueno, lo que nosotros generalmente utilizamos en la ingeniería son el vidrio, el cemento, ¿cómo se llama esto? Como un semiplástico, el portlat, que es como una aleación de plástico o olo, eh, las estructuras refractarias, los conductores de energía, o sea, todas las posibilidades que tenemos con la cantidad de silicio y oxígeno que hay en este planeta, de distintas formas, y que tenemos formas de cadena, de láminas, de cadenas cortas, de cadenas largas, es enorme. Y los potenciales tecnológicos también lo son. Yo creo que dentro de las estructuras más comunes, para que lo vean, son las estructuras cristalinas. Y estas estructuras, los iones, en el fondo están formando celdas que ocupan una red cúbica de coordinación, como vemos acá, y se equilibran para hacer este traspaso de carga. Y la gran mayoría de los, ¿cómo se llama esta? De las cerámicas, de los materiales cerámicos, poseen esta estructura, por ejemplo, como el cloruro de sodio, o el cloruro de silicio, o los cloratos de silicio, poseen esta estructura. Y la mayoría de estos compuestos cerámicos, yo diría que el problema que tienen, que si bien son muy estables en esta estructura cristalínica de estos óxidos de silicio, en esta estructura de cubo, por decirlo así, tienen un problema que son difíciles de sintetizar y generar esta estructura tan perfecta. Y un ejemplo, por ejemplo, es esta que está acá, que es la cristobalita, que es silicio y oxígeno, y este silicio es la materia prima para esta estructura cerámica. Y la disposición de estos es difícil de sintetizar porque
unitaria, por decirlo así, y proporcionada. Entonces, al sintetizar es difícil que la proporción sea tan adecuada en carga, en coordinación, que la carga está tan equilibrada para generar la direccionalidad que tienen estos enlaces y generar esta estructura. Entonces, si bien esta cristobalina es una balita, perdón, es una estructura súper estable y que puede ser un supermaterial, generar esta configuración en coordinación, carga, enlace y direccionalidad de estos enlaces es difícil, como es un material sintético. Y además tenemos que pensar que son enlaces covalentes, entonces cuesta generar estos enlaces tan fuertes de unión y tan estables. Pero cuando se genera es un superconductor, un supermaterial. Había un programa de superconductores y supermateriales, no me acuerdo en qué canal, pero hablaban de este tipo de materiales. Y bueno, esta es la típica diapo que sacamos de esos libros antiguos, que no hay muchos libros nuevos y siempre sacamos esta foto de libros antiguos, pero al final cuesta verla, pero aquí lo que estamos viendo en el fondo son la disposición de los tetraedros de sílice. O sea, el sílice generalmente, como les decía, para generar esa estructura y esa fuerza en su unión y esa resistencia se tiene que unir en enlaces covalentes. Y generalmente estos átomos de silicio se unen con el oxígeno en estos enlaces que se llaman. Cuando uno habla de vida inorgánica, habla de muchas palabras raras que una vez se le van, pero son los enlaces. Solo me acordaba de la palabra vecinos, pero son los cuatro vecinos, que son enlaces que se llaman que tienen que estar cuadriculados. Entonces, estos átomos deben unirse a cuatro, en este caso oxígeno, el silicio debe unirse a 4 oxígenos para generar su estabilidad. Y si no se unen estos enlaces 4 vecinos en esta estructura, estos tetraedros de silicio no tienen la estructura, la rigidez que requieren. Por ejemplo, los silicatos vítreos o las arcillas, o sea, tienen que tener estas estructuras cuádruples de silicio con oxígeno para tener esta estabilidad. Y generalmente estos se comportan como grupos iónicos donde el oxígeno en estas esquinas del tetraedro son unidos también por otros oxígenos, por otros iones, y van generando esta estructura y van compartiendo, si se fijan, este oxígeno de acá, de este tetraedro, se comparte con este oxígeno de acá, y este se comparte con acá, y van generando estas cadenas estables. ¿Para qué? Para satisfacer en el fondo este equilibrio de cargas, para que todos estén contentos con sus cargas, para que todos tengan 4, veámoslo así, y se van uniendo y van compartiendo estas cargas de oxígeno y van generando estas estructuras tetraédricas que en el fondo es la que les da su estructura, su soporte, por decirlo así. Y dentro de estos compuestos silicatados, ya que hablamos de compuestos silicatados, ya que cada oxígeno del tetraedro que se formaba contiene este silicato que genera este enlace disponible para estos oxígenos, se pueden, como les decía yo, generar muchas estructuras diferentes de silicato. Y estos se van generando, por ejemplo, incluso aquí viene nuestro gran amigo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el calcio, ayudan a sostener aún más cuando no hay oxígeno disponible, sino a ser parte de estos tetraedros para estabilizar este silicio en el medio y tener oxígeno, magnesio, hierro, y van generando estos tetraedros que le gustan al silicio, por decirlo así, para estar más estable. Cuando hablamos que 2 vértices de un tetraedro se enlazan a otros vértices, lo que pasaba en el anterior, que 2 patitas eran compartidas, hablamos de una estructura de cadena o anillo. Y cuando más de un vértice se enlaza, o sea, más de 2 patitas, sino de las 4 patitas que tenemos se enlazan más patitas, es una de cadena o mineral en forma de anillo, que es esto más grande. Aquí se van enlazando 2 patitas, si lo ven.
2 patitas de las 4 patitas que tiene, 1, 2, 3, 4. Cuando 2 patitas se enlaza, tenemos la cadena. Pero cuando más de 2 patitas, por ejemplo, aquí enlazo una, ay, perdón, enlazo una, 2, y aquí enlazo la tercera patita, por decirlo así muy simple para que lo entiendan, estamos hablando de estas estructuras de anillo, porque sus oxígenos están siendo compartidos por un gran anillo, no solo por esta estructura de cadena. ¿Qué genera esto? Bueno, que tenga mayor resistencia. Obviamente que esta cadena, esta lámina, por decirlo así, tiene una mayor resistencia, esta lámina o anillo. Eh, por ejemplo, dentro de lo que hablábamos, tenemos esta estructura laminares de los silicatos que forman cuando hay 3 vértices, como el anterior, que se están compartiendo en el tetraedro. O sea, no solo 2 oxígenos, sino una patita más, como les decía yo, se está compartiendo. Y generalmente esta fórmula tiene la fórmula de silicio, eh, tiene la forma de silicio O2 o silicio O5 cuando están formando esta forma. Y estos silicatos laminares pueden combinarse a través de otras estructuras, por decirlo así. Si hay más oxígeno libre, siempre se van a seguir uniendo a esta estructura, aunque queden solos, pero se van a seguir uniendo. Y por ejemplo, ahí tenemos los silicatos clásicos de las arcillas clásicas. Cuando digo clásicas es porque están en mayor cantidad en la Tierra. Por ejemplo, las caolinitas, las modmoroionitas que están acá, que vamos a ver que son estructuras clásicas. La caolinita que tiene oxígenos que quedan libres, a eso me refiero, que no fueron agarrados por otra patita acá, sino que son oxígenos libres que quedaron ahí. Y estas capas quedaron libres o si pudieran unirse, se unen por enlaces. Si esta capa que está acá se puede unir a otra capa, ya no se une por enlaces covalentes, sino que se une por enlaces de Van der Waals, porque no tiene tanta fuerza como el anterior. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Hacemos un receso para que respiren un ratito de 10 minutos. Bueno, profe. ¿Están mareados? Era más simple ahora. No, no era tan simple. Es mucha información. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Es que si ustedes vieran, Catalina, cuando yo vi el programa, dije, ¿cómo vamos a pasar? Le decía a Ricardo todo esto en una clase. Es mucha información que yo creo que se pudiera pasar como en 3 clases. Entonces sería más digerida. Pero bueno, tratemos de... Eh, a ver, son las 15:33. A las 15:43 volvemos para que no estemos tanto ratito, ya que es viernes y para que terminen pronto. Bueno, 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 voy a quedarme conectada. Cualquier cosa, como nos pasó una vez, si me caigo, vuelvo, porque voy a dejar grabando. Bueno, sí, ya, bueno, ya son las 15:34 en mi reloj. Volvamos a las 15:44. Bueno.
Ya, chicos. Seguimos entonces. No nos queda mucho para que tengan su fin de semana. Ya estamos grabando. Esta ya la estructura laminar ya la vimos. Bueno, y en relación a esas estructuras que habían, que eran laminares o de anillo, recordemos, cuando se unían solamente dos oxígenos de esta cadena tetraédrica de silicio con los 4 oxígenos, se unían 2 de estos a otros 2, hablábamos de una lámina, y cuando hablábamos que estos oxígenos se unían a más, teníamos los anillos. Ya, y cuando hablamos de esta forma de compartir en el fondo estos vértices, hablamos eh, de que este proceso también depende de las características alotrópicas que tenga este material, o sea, si se actúa también eh, como ácido, o sea, perdón, de las distintas formas, perdón, anfitrópico me enredé, las distintas formas que tenga esta temperatura, esta estructura, y va a depender de la temperatura. Ya que al aumentar esta temperatura, o sea, para allá vamos, 573, 573, 1000, ya, acá estamos. Cuando aumenta esta temperatura, el sílice pasa a estado de cuarzo y pasa a un estado posterior del cuarzo, que es la tridimita, y otro que es la cristobalina, y finalmente que lo que se conoce como el líquido, pero no es líquido, sino que es cuarzo líquido. Entonces, estos pasos, estas formas alotrópicas en las que se encuentran estas estructuras, estas distintas formas de tetraedro, va a depender mucho de la temperatura en la que se encuentre, porque esta temperatura y esta presión también en aumento hace que este cuarzo, eh, se me enreda el nombre siempre, trimidina, cristobalina, y pasa finalmente a un cuarzo líquido. Entonces, estas estructuras que dependen de la temperatura. Ahora, eh, esta transformación dependiente de la temperatura es muy similar a lo que se conoce como la martesita, que es el cuarzo que va cambiando de una estructura más cristalina a otra, que se va distorsionando a medida que aumenta esta temperatura, y va generando no este anillo, sino estas formas de redes distorsionadas. Y estas transformaciones van sucediendo como cambios bruscos en la estructura de estos cristales, que en el fondo es una ruptura que hace la presión y la temperatura unida. Eh, es importante a la velocidad que esto se produce, porque a nivel de construcción o de ingeniería se requiere que sean cambios rápidos, pero como es tan resistente estas estructuras tetraédricos, se requiere de mucha presión y mucha temperatura, que debe subir gradualmente, como los hormigones, como los morteros, como el cemento, para generar estas transformaciones. Entonces no son estructuras fáciles de transformar tanto en la ingeniería o en la construcción, por así decirlo, pero llega a esta deformidad, que no es malo, sino que puede ser utilizado en otra cosa. Ahora, dejamos a nuestro amigo un poco el silicio, porque están de la mano con el boro, y volvemos a lo que es el boro, los hidrocarburos, los boranos. Y tenemos otro grupo acá de compuestos de boro, que son los boranos, y que en el fondo son hidrocarburos de boro, y lo que quiere decir que están químicamente formados por boro y hidrógeno. Para ser hidrocarburos de boro deben estar formados por boro y hidrógeno. Y el más simple es el borano, que son 3 hidrógenos con un boro, y es el más simple que podemos ver aquí, aunque su masa molecular corresponde a un diborano. O sea, tiene esta misma masa molecular, que son 2 átomos de boro con 6 de hidrógeno. Y la mayor parte de estos boranos se obtienen a través de la hidrólisis de un boruro de magnesio o de un ácido clorhídrico diluido. Y estos boranos, como son estas combinaciones, como les decía, hidrogenadas, donde tenemos boros y hidrógenos, son termodinámicamente muy estables, o sea, sirven como estructuras, que es lo que estamos buscando generalmente en estos compuestos.
porque el boro es deficiente en electrónico y para compensarlo se unen enlaces covalentes. Por ejemplo, acá tenemos un boro que está unido a estos hidrógenos y que genera estas estructuras muy estables. Entonces, esas estructuras estables hacen que sea muy utilizable, como les decía. Cuando hablamos de los diboranos, que dijimos que eran, o sea, era el doble, 2 boros y 6 hidrógenos, que era la estructura de un diborano, el diagrama de enlace, por decirlo así, que está acá, de estos diboranos. Bueno, estos diagramas generalmente se muestran con estas líneas curvas y estos enlaces que dan a los electrones en estos centros, y cada uno consta de un par de electrones y estos 3 átomos que en el fondo de hidrógeno que están unidos a este boro por medio de estos enlaces. Se fijan acá que tenemos estos 3 átomos de la estructura que siempre están unidos, y acá tenemos estos átomos que siempre están unidos. Entonces, la estructura en este caso del diborano y esta simetría que le da estos terminales es lo que genera este centro de boro que es muy estable. Cuando hablamos acá de que tienen una energía positiva, por decirlo así, es el proceso que la reacción ocurre espontáneamente. Entonces, siempre que haya presencia de estos hidrógenos y estén los boros, se va a generar naturalmente esto. Es favorable, termodinámicamente favorable. Ahora debemos pensar que todos estos diboranos, como dice acá, o boranos, son ácidos de Lewis, porque tienen estas estructuras tridimensionales planas, porque están en un orden inverso, como dice acá, de efecto inductivo, o sea, retiran una mayor densidad de carga y van eliminando estas cargas hasta ser deficiarios, o sea, van perdiendo, y se van formando estos enlaces, por ejemplo, acá con flúor, que es un tipo de forma de enlace común del boro. Y lo que tenemos que rescatar de acá en estas 2 diapos es que si no recuerdan, por eso lo puse acá, que es una reacción ácido-base de Lewis, que lo dijimos al inicio. Y esta, en el fondo, una reacción ácido-base de Lewis ocurre cuando una base dona un par de electrones a un ácido. Y se forma un abducto, que es lo que se conoce como, bueno, un abducto o un ácido base de Lewis, y es un compuesto que contiene un enlace covalente coordinado con el ácido de Lewis y la base de Lewis. Y esta ecuación nos muestra el concepto general de la base de Lewis. O sea, una base de Lewis con un ácido de Lewis nos forma este adducto ácido-base de Lewis. Y el átomo de boro, que en este caso es en este caso es un trifluoruro de boro, tiene solo 6 electrones en su carga de valencia y está por debajo del octeto que es preferido para el boro y el flúor. Y en este caso el ácido de Lewis es excelente para esto porque reacciona con esta base de Lewis y este ion fluoruro, y en la base de Lewis dona este par de electrones que son necesarios para unir este adducto o ácido básico de Lewis. Estos diboranos que poseen esta deficiencia de electrones que estamos viendo que genera estos adductos de Lewis, que se debe a esta deficiencia de electrones, está fuertemente relacionado con lo que ustedes ya deben tener muy en mente, que es la regla del octeto. Cuando hablamos de la regla del octeto, hablamos de que un compuesto es deficiente de estos electrones cuando la configuración final de los electrones de valencia no está la de un gas noble. Entonces, su existencia no puede ser explicada a través de la teoría de unión de valencia de Lewis porque le faltan esos 2 electrones, ese compuesto que forma este octeto. Entonces tienden a ser inestables. Y para reaccionar o adquirir esa configuración del gas noble, estos elementos que habíamos hablado del grupo 13 tienden a formar estos compuestos, tienden a formar este tipo de enlaces para generar esa estabilidad.
y por ende, como les falta para completar su regla del octeto, tienen esta tendencia a aceptar lo que viene, por decirlo así, y formar su configuración de octeto. Bueno, como dice acá, hay una gran estabilidad de este enlace boro-oxígeno, y los boranos, sus características son que tienden a ser incoloros, diamagnéticos, son gases, líquidos, sólidos, subliminables. Va a depender, acuérdense, de la configuración que tenga, de la temperatura y la presión a la que se hayan formado, de los enlaces que tenga, que son laminares o son anillos, y va a depender de eso muchas veces, incluso si son inflamables o hidrolizables, como dice acá. O sea, va a depender de la configuración y de los enlaces que tengan sus propiedades. Por ejemplo, acá podemos ver varios tipos de diboranos. Todos estos son diboranos, pero con distintos tipos de configuraciones y tipos de enlaces que se van formando. Entonces pueden ver ustedes que la temperatura, la presión, los enlaces disponibles y los elementos alrededor va a generar que se formen muchos tipos de estructuras con distinta resistencia y estabilidad, por decirlo así. El borano más sencillo del que hablábamos era el diborano, que son 2 boros y 6 hidrógenos. Pero de ese diborano, la parte común es el hidrógeno y el boro, y que están unidos por puentes de hidrógeno, como dice acá. Pero como les mostraba anteriormente, es que esta es la misma diapo, pero me cuesta más verlo, por eso puse la anterior. Tenemos estas estructuras más cuboides, estas más en presencia de anillos laminares, pero se cuesta mucho verlo acá. Pero con lo que quiero decir es que son distintos tipos de estructura partiendo de la base del enlace diborano, que es el más sencillo. Ahora, los óxidos de boro, que son generalmente encontrados en distintos tipos de formas, como todos los boros, que pueden ser grumosos, cristalino, granular, sólido, incoloro, o sea, pueden tener todas las posibilidades acá. Se utilizan en la producción del boro o vidrio, como habíamos visto, porque son muy resistentes al calor. Y se han utilizado mucho en lo que es la industria de insecticidas, o generalmente porque tienden a unir compuestos o tienden a unir otras moléculas y pueden funcionar como insecticidas, matando, en este caso, moléculas o células, en este caso de insectos, o sea, pueden destruir membranas. Y el ácido bórico forma generalmente, para hacer su función de insecticida, ésteres fácilmente como, no sé, puede haber, alcoholes o grupos OH próximos que se pueden unir, en este caso a un organismo vivo, y que aumentan la acidez de este organismo y por ende genera esta reacción como ácido bórico, y al aumentar su acidez produce el natural desplazamiento de estos boratos o ácidos de boro, lo que genera la síntesis y el desplazamiento de moléculas vivas y por ende la muerte, y esa es su forma de actuar como un insecticida. Bueno, y como se vio que funcionaba como insecticida, también estos ácidos bóricos tienen carácter, como atacan las membranas, tienen carácter antiséptico, bactericida, o sea, puede matar células vivas, por ende puede matar del insecto a la bacteria, los virus y los hongos, por decirlo así. Y en distintas composiciones ha sido siempre utilizado como producto farmacéutico. Y también tiene otro uso que está acá mencionado, que es el uso como material celulosítico, y lo que permite generar el arrastre de moléculas de carbono, entonces es utilizado como un agente de limpieza. También es utilizado como un agente tampón porque tiene la capacidad el ácido bórico de regular el pH. Se usaba también porque las plantas lo requieren, se usaba como abono foliario o en la conservación de alimentos,
cuando se hace exportación de alimentos, bueno, en Chile en algún momento se prohibió, pero había mucha utilización de ácido bórico para que los productos llegaran, por ejemplo, a Europa, pescado y marisco en buenas condiciones, y se aplicaba ácido bórico, lo que en grandes cantidades luego podía ser tóxico para la gente que lo consumía. Y como vemos acá, generalmente cuando se usa en la industria alimenticia o farmacéutica, su forma química es la del ácido bórico y generalmente está en polvo. Porque cuando está en forma mineral, generalmente se ocupa como sazolita, que es lo que se compra y luego se genera el polvo y luego se utiliza para distintos tipos de industrias farmacéuticas o alimenticias. Eh, En general, siempre hemos dicho que el boro presenta dentro de su grupo muchas características con el carbono o con el silicio, que son su grupo. Pero también presenta mucha afinidad por el aluminio, porque el aluminio tiende a unirse al carbono y al silicio y también al boro. Y estos tres elementos, carbono, boro y silicio, forman enlaces covalentes en la vida muy estables. Y además, como dice acá, tienen radios similares y tienen cargas similares. Eh, y como les decía, se esperaría que cuando hay vida asociada al carbono, también la pudiera haber asociado al boro y también al silicio. Esta tripleta de unión de elementos es muy buscada y utilizada para el estudio, por ejemplo, de la astrobiología. Los óxidos de boro, que era lo que habíamos visto, son muy parecidos, como les decía, a los óxidos de silicio o a los óxidos de aluminio, pero tienden a diferenciar generalmente que el aluminio es más anfotérico que el carbono, porque este tiende a formar CO2, dióxido de carbono, como un gas, generalmente cuando se mineraliza por parte de los microorganismos, tiende a generar CO2. O, pero, pero sigue siendo similar, por ejemplo, en la formación de un ácido débil, como sale acá, como el ácido sílico o el ácido bórico tiende a ser similar entre ellos, a diferencia del aluminio, que si bien se les une y siempre está ahí, es un grupo más anfotero. Bueno, y importante mencionar también que como el boro tiende a unirse a muchas cosas, también forma parte de los hidrocarburos al unirse al carbono y al silicio de los hidrocarburos inflamables, donde tenemos muchos gases, por ejemplo en el gas natural, el que usamos en las cocinas, tenemos presencia de boro cuando se forman parte de los compuestos que son utilizados para calentar, tiene gran presencia de boro, y si tuviera más presencia de boro sería mucho más inflamable. Eh, Acá lo que es importante considerar dentro de esta diapositiva es la alotropía. Ya habíamos dicho que la alotropía es el cambio o el giro que tiene una misma sustancia o estructura atómica molecular cuando difiere solamente en su giro o en su estructura. O sea, tiene las mismas cantidades de boro, las mismas cantidades de silicio, las mismas cantidades de carbono, los mismos tipos de enlace, pero difiere el giro o los enlaces están unidos de distintas formas. Y al unirse de distintas formas presentan distintas propiedades. Entonces es cuando hablamos que un elemento puede estar muy bien ordenado y tener una estructura cristalina y ser muy resistente, o tener una estructura amorfa, como dice acá, que tiene mayor porosidad y tiene la capacidad de seguir uniendo elementos. Cuando una estructura es cristalina, ya su capacidad está saturada, está completa su estructura, es como un cubo de vidrio, imagínenselo así. Cuando hablamos de una estructura amorfa, hablamos de estas como una piedra volcánica que tiene muchos poros y que tiene la capacidad de introducir muchos elementos. Entonces, dependiendo en este momento de su alotropía, de su giro y su forma de estructura, va a depender de la cantidad de enlaces y la cantidad de la estabilidad y la cantidad de reacciones que pueden generar este tipo de boro cristalino amorfo.
Bueno, acá vemos un ejemplo de un boro formado más o menos por 50 átomos de boro, y aquí está, 50 átomos de boro, y es un boro tetragonal muy estable, porque es muy perfecto, lo que les decía, es una estructura cristalina, es una estructura estable. Imagínense un cubo de vidrio, una estructura muy estable que no permite que nada más penetre. Acá vemos una estructura de un alfa romboédrico que puede estar unida por otras unidades poliméricas de boro y así compuesta principalmente en el centro por dos átomos de boro, como dice acá, tiene la capacidad de seguir en estas estructuras, que están libres, de seguir enlazando otros átomos. Atrae, y eso se debe solamente a que tiene una deficiencia electrónica. Y al tener esa deficiencia electrónica tiene la capacidad de seguir uniendo. Y esta estructura yo diría que se llama icosaedro o romboédrico, no es la estructura general, o sea, no es la tendencia del boro. El boro no, si bien está presente, no es la, como lo podríamos decir, la estructura preferida del boro, o en la que el boro se siente mejor, por veamos como elemento. Es la, por ejemplo, acá podemos ver que estas unidades de boro eh, que están enlazadas en esta red, pero por enlaces alfa, al dejar estas estructuras libres o esta capacidad de eficiencia, esta deficiencia electrónica que va a requerir más enlaces, algo muy complicado para una estructura se mantenga. Entonces siempre va a estar en esa deficiencia y debe unirse. Por ende, cuando hay disponibilidad de boro como un elemento, tiende a preferir unirse inmediatamente y ser más cristalino, por decirlo así, si hubiera una preferencia, porque son inertes. Pero va a preferir generar enlaces que sean más cristalinos con sus vecinos para generar una estructura más perfecta que estas estructuras más de icosaedro con tanta deficiencia electrónica. Bueno, y acá tenemos estructuras romboédricas. Cuando son romboédricas, o bueno, parecen pelotas, pero en realidad cuando son beta romboédricas o alótropos romboédricos que se conocen, son como ya lo indican, su nombre, son cristales romboédricos. Y al igual que los boro alfa, los boro beta difieren en su estructura, o sea, pueden haber diferentes combinaciones, como vemos acá, pero tienden a ser mucho más estables, porque sus unidades icosaédricas están fusionadas en un centro. Entonces, ese centro, a diferencia del otro, genera que estas unidades, que generalmente van desde 10 átomos de boro a más, estén más solidificadas y actúan como un puente que va uniendo y va entablando estas relaciones que están acá y genera una estructura más continua, alótropo de boro, termodinámicamente hablando, que es mucho más estable que las otras estructuras. Como dice acá, es más termodinámicamente estable cuando hablamos de estructuras beta romboédricas que cuando hablamos de las otras. Entonces, estas alotropías de boro que se van generando y sus relaciones y sus propiedades las podemos ver resumidas acá, porque en general esta alotropía se debe a las fuertes conexiones tridimensionales que hay en estos icosaedros. ¿Y cómo se van generando? Bueno, porque varían estas formas alotrópicas y, como les decía yo, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en cómo estas estructuras tetraédricas de boro se van conectando y se van generando cuántos espacios huecos. Cuando hay mayor espacios huecos, como yo les decía, cuando hablamos como de una piedra volcánica que tiene muchos orificios adentro, imagínenselo así, cuando hablamos de esta piedra volcánica y tenemos una baja densidad, tenemos una menor interconexión. Pero cuando hay algo más duro, más refractario, poco refractario, perdón, pero reactivamente caliente y generan estas estructuras más cristalinas, más como paredes, como estos cuboides o romboides, estas estructuras son más estables.
y son más refractarios. Como dice acá, esto es muy difícil de obtener. ¿Por qué habíamos dicho que era difícil de obtener? Porque depende mucho de la temperatura y la presión para generar estas estructuras, que generalmente se usan como metales, valga como la redundancia, como les he dicho, y para la industria. Y esas energías que se requieren, bueno, es porque la energía del enlace del boro en general, su punto de fusión y su punto de ebullición, si se fijan, son muy altos comparados con los otros. El boro tiene un punto de fusión de 2180 grados Celsius comparado con el que le sigue, que son 156, que es el indio. Bueno, y el aluminio tiene 660. Entonces, y el punto de ebullición del boro no deja de ser menor porque tiene 3927 de punto de ebullición. O sea, la formación, las energías de enlace del boro son muy altas para generar estructuras más estables. Pero cuando se genera son estructuras muy necesarias y muy aprovechables para muchas tecnologías. Bueno, acá lo que vemos es que las parejas el galio es una muy buena pareja, el zinc, el titanio son muy buenas parejas dentro de estas anomalías, porque cuando hay estructuras que se forman con boro, tiene que tener compuestos que también resistan esa temperatura. ¿Qué quiero decir? Eh, por ejemplo, si quisiéramos sintetizar un super elemento para construir una placa mineral y ponemos boro. Y sabemos que el boro lo vamos a volver más fuerte y resistente enlazado a un punto de fusión de 2180. Pero tenemos que tener elementos en esa botella que estamos calentando, imaginémoslo así, en esa botella para generar nuestros superelementos que puedan resistir a la temperatura que se va a fusionar el boro, porque si los compañeros del boro o los elementos que están ahí no se pueden unir al boro porque no resisten esa temperatura, estamos mal. Entonces, en este caso, el galio o el zinc son buenos compañeros de enlace del boro, porque tienden a aguantar, por decirlo así, ese grado de temperatura, ese punto de fusión y ebullición que tiene el boro para generar estos super elementos o supermetales conductores. Generalmente dentro de los grupos del boro que se encuentran formando, en este caso la Tierra, como les decía, esto estamos llegando ya al final, así que estamos resumiendo, teníamos los boratos, los boros, la kernita, los óxidos de boro, que se encuentran en este universo terrestre. Y en el caso del aluminio tenemos un mundo de aluminosilicatos, donde está la unión del silicio, que recuerdan que les gustaba unirse con el oxígeno y tienden a formar estas estructuras más resistentes con el oxígeno. Y tenemos otros elementos como el galio, el indio, el talio, que se presentan en pequeña escala, pero son muy buenos compañeros para estabilizar las formas de boro presentes en la naturaleza. Sobre todo, como decíamos en la diapo anterior, porque resisten estos puntos de fusión y ebullición que tiene el boro. Ya a modo de ir finalizando, parece que esta clase anduvo más cortita. Vamos a... Uy, apreté aquí y me tapé con las caritas. Ahí sí. Tenemos solamente a modo de conocimiento general, veámoslo así, cuál es la importancia del boro. Y si vemos la importancia, bueno, para la generación de superelementos, superconductores, metales y todo en la industria, bueno, esa es una gran importancia. Pero yo diría que la función principal del boro es en el suelo, y por eso lo puse acá, porque es el único microelemento no metálico. Y está principalmente presente en un tipo de roca que eran las rocas sedimentarias, que tienden a ser rocas secundarias, como yo les decía, cuando pasan del proceso de cristalización a algo mucho más amorfo. Principalmente en el agua y en los océanos se encuentran gran cantidad, pero en la Tierra, siendo importante, yo diría que es un microelemento que no está tan disponible para las plantas y tiende a ser consumido o aplicado como fertilizante.
porque las plantas les cuesta extraerlo principalmente como silicato, entonces, porque está absorbido a la parte mineral. Entonces el contenido en el suelo va variando, porque si bien está presente, no está disponible, a eso me refiero. Entonces la planta debe asimilar por lo menos un 5% de boro en su cuerpo y tiende a transportarlo eh, a través de los flujos de iones, de las raíces, con la fijación de nitrógeno puede transportar incluso boro, lo puede hacer por el intercambio de carbono. ¿Y cuál es la función de este? Que bueno, el boro hace crecer principalmente las semillas o el rendimiento del fruto, lo que es muy fundamental cuando se estudia generalmente la gente que estudia alimentos, estudia cuánto creció el fruto, cuántas semillas tenemos y eso va a depender de la deficiencia de boro que haya tenido la planta. Además de eso, estar relacionado con la fotosíntesis y aumentar el contenido de la clorofila, el boro es fundamental en las plantas. Es un microelemento que nos puede faltar a nivel de nutrición de cultivo, de todas las plantas en realidad, no solo de cultivos, veámoslo así, pero de todas las plantas. Pero me refiero a cultivo porque la gente lo aplica como un fertilizante, como roca, lo aplica como turbalina o como granitos que pueden ser disueltas en el suelo al bajar el pH y en ese caso el boro está más soluble y puede ser consumido por la planta. Y el silicio, bueno, el silicio a diferencia del boro, por mencionar acá, tiene una función mucho más estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es en el fruto ni en la semilla, sino que es un elemento biológico mucho más inerte y que puede formar compuestos con otras biomoléculas o con otros elementos, con el mismo boro, el silicio va unido, eh, y actúa como una molécula de señalización en las plantas y ayuda a avisar a la planta cuando hay algún estrés o a generar una función más estructural de tejido. Por ejemplo, yo puse acá, bueno, no parece, pero pradera o arroz, cuando hay una gran absorción de agua por parte de la raíz, el silicio produce la osmorregulación, o sea, determina cuánta agua ingresa a nivel celular. Eso es súper importante. Y cuando hay sequía, la presencia excesiva de silicio muestra el estrés que tiene la planta por captar esa agua. Entonces es un indicador también que puede haber en las plantas. Si bien estos dos elementos son muy fundamentales tanto para el desarrollo de los cultivos, yo creo que la clase de hoy principalmente está enfocada a lo que son eh, las estructuras y los metaloides, porque como les decía, si bien son parte de la planta, los compuestos como hierro y manganeso que habíamos visto antes son más estructurales a nivel celular. Acá es una función más de estructuras de sustento, de minerales, de estructuras, de compuestos, de como les decía yo, supermateriales, que había un programa así. Y bueno, chicos, hoy día terminamos 10 minutitos antes. ¿Tienen alguna duda? Yo por lo menos no, ahora no. Risa el gato con la lengua afuera. Aunque tengo una duda aparte de esto, de Bien. que yo me vi el PDF que está en el campus. Sí, te escucho como que se acopla, pero te estoy escuchando un PDF que está en el campus, ¿sí? Sí, es este mismo, pero tiene menos diapositivas que este. Ah, ¿sabes? Sí, siempre tienen menos. ¿Sabes por qué? Porque ya, lo que pasa es que yo el semestre pasado subí todos estos PDF, pero yo los voy cambiando, porque les voy anexando diapositivas. O sea, no sé, pues en el semestre pasado me fijé que me faltó hablar más de las estructuras de boro y ahora este PDF tiene más estructuras de boro. Por eso tienes más diapos. Entonces yo voy a subir este ahora. Si bien el otro te sirve para guiarte, pero es del semestre anterior. Entonces yo según lo que siento que les faltó, les voy agregando más diapos a los PDF. Por eso son diferentes. Pero voy a subir este ahora. Bueno. Ah, ya, es que me había leído el anterior, por eso. Ah, no, no, pero sí es lo mismo, sí, es lo mismo, básicamente lo mismo, solo que este creo que tiene como 10 diapos más que son de estructura, que fue lo que me preguntaron el semestre pasado y como sentí yo que les quedó más colgando, ahora hablamos más, que eran son alotrópicos, que son distintas estructuras, pero en el fondo tienen la misma composición, repetí todo eso, pero para que les quede más claro. Bueno, Bueno, ya chicos, si no hay
preguntas, saben que siempre me pueden mandar correo, y varios de ustedes que sí he recibido correo, sobre todo para la prueba, así que se agradece que pregunten igual. Yo entiendo que es harta materia, pero como les he estado respondiendo, la mayoría que les alcanzo a responder, o sea, está bien que pregunten, no hay problema. Solo que me llegan unos correos como de las 2 de la mañana, chicos, eso no los puedo responder a esa hora, entonces me demoro en responderlo. Pero no importa, manden sus correos si hay preguntas. Nos vemos la próxima clase. Lo que puedo hacer es subirle la presentación antes completa, la nueva, para que ahora sí, como su compañera me dice que ya se fijan las que están, les puedo subir las de ahora, que voy a complementar para que la tengan durante la clase, entonces les permite ir anotando. Así que Bueno, descansen, que tengan buen fin de semana, chicos. porque igual, profe, cuídese, igual descanse. Igual, chicos. Igualmente, profe. Chao, Chao, chicos. profe, descanse. Chao. Igual, que tengan buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, igual. Chao, chao.